Soy Javier Tax, antropólogo, profesor del área social de la Universidad de la República y fundador del programa Unibici, que es un programa de la universidad para la promoción del uso de la bicicleta entre estudiantes, docentes, funcionarios y también visitantes de la universidad. La movilidad de una ciudad no se puede pensar de forma neutra, sino que tiene que ver también con el tipo de ciudad. Montevideo es una ciudad capitalista, porque ese es el modelo socioeconómico que desarrollamos. Y entonces, en una sociedad capitalista, la ciudad tiene que permitir una movilidad ágil para mercancías, para trabajadores, para personas y también para capitales. Y lo que ha sucedido en Montevideo es que me parece que algunas de las facilidades que tenía la movilidad en este sentido se ha vuelto una contradicción, porque cuanto más rápido hay que circular, más difícil y más lento se ha vuelto esa circulación. Entonces estamos llegando a un momento donde la propia ciudad del capital nos muestra sus propias limitaciones. Y de ahí la necesidad de buscar modelos alternativos, no solamente como una sociedad distinta, sino también para poder mantener lo que tenemos. Lo que tiene Montevideo como fortaleza aún para buscar un modelo alternativo de movilidad, a diferencia de otras capitales de la región, es su escala. Su escala en sentido de la población. En realidad Montevideo ha perdido población con respecto al área metropolitana, y eso es muy importante porque no podemos pensar la movilidad solo de la ciudad de Montevideo, sino que hay que mirarlo en escala metropolitana, y que si bien ha aumentado el número de automóviles privados en la ciudad, todavía no lo ha hecho en una escala comparable a otras grandes metrópolis. La dificultad es el tipo de calles que tenemos, el tipo de avenidas que tenemos en la ciudad, que no están obviamente adaptadas históricamente a este aumento en tan corto plazo. Muchas veces quienes usamos la ciudad para movernos por ella pedimos a las autoridades, ¿verdad?, que de alguna forma solucionen todos nuestros problemas. Y en realidad es un reclamo aceptable en el sentido que hay algún tipo de decisión que solamente se puede tomar tomando el bien común o el bien público en consideración y desde las instancias de decisiones políticas. Sin embargo, todos nosotros tenemos una cierta cuota de responsabilidad desde el momento que elegimos cómo movernos, si voy a tomar el automóvil para ir a hacer una compra a 5 o 6 cuadras en lugar de caminar, o si voy a tomar la bicicleta para ir a trabajar 4 o 5 kilómetros. En ese sentido, siempre hay un margen también para ciertas decisiones individuales que pueden ser mejores o peores para ese bien común o ese bien público. Y yo creo que ahí el tema de la educación y también la posibilidad de mostrar ejemplos positivos siempre ayuda a las personas a tomar las mejores decisiones. Dicho esto, siempre tenemos que pensar que las condiciones generales de la ciudad no las hace cada uno individualmente, sino que se hacen de forma colectiva. En la ciudad de Montevideo, hoy día la bicicleta es un deseo. Es un deseo de los usuarios de la bicicleta de querer andar de forma más libre, más segura. Es un deseo de todos aquellos que les gustaría andar en bicicleta, pero no se animan por temas de temor al tránsito o de temor a los robos, o simplemente porque no se sienten confiados para andar en el equilibrio que la bicicleta precisa. Pero también es un deseo de las autoridades locales, por lo menos a nivel discursivo y a nivel de algunos documentos, la bicicleta aparece como un medio de transporte complementario al transporte público y también al transporte individual. En este último caso, incluso el deseo es a la sustitución del transporte motorizado individual por la bicicleta para los trayectos más cortos, lo que llamamos los trayectos sustentables. Sin embargo, del deseo a la realidad siempre hay una brecha, hay un camino por recorrer, y lo cierto es que Montevideo no es una ciudad amigable para el ciclista que no tiene ya algún tipo de experiencia para moverse por ella. Eso se ve reflejado en la opinión de, por ejemplo, turistas o extranjeros que vienen y que están acostumbrados a andar en bicicleta en sus lugares de origen y que acá no lo ven con seguridad, o incluso de muchos de nuestros compañeros en la Universidad de la República que vienen del interior del país, de ciudades donde pueden movilizarse con bicicleta de una forma más frecuente, más libre, y que cuando llegan a Montevideo, por supuesto, les resulta una ciudad mucho más complicada para encontrar su lugar sobre las dos ruedas.
Montevideo, igual que otras ciudades de América Latina, debería considerar una división entre lo que llamamos la movilidad sustentable y la movilidad no sustentable. El modelo futuro obviamente debería priorizar la movilidad sustentable y es aquella que tiene al peatón, al ciclista y al transporte público colectivo como prioridad. Y hay que verlo en su conjunto, no se puede pensar cada uno de esos medios por separado, sino que hay que verlos de forma complementaria. Poder aumentar el transporte, la cantidad de movimientos en la ciudad de pasajeros en lo que llamamos esa movilidad sustentable, va a marginar o va a dejar de lado con creciente importancia a la movilidad insustentable que está dada por los vehículos motorizados que llevan a una o dos personas o que muchas veces quedan estacionados toda una jornada laboral esperando que un chofer llegue y salga de su lugar de trabajo o de estudio. Son varias las tensiones que hoy se vive en la ciudad de Montevideo para acercarnos a ese modelo de movilidad sustentable. Por una primera parte, no se termina de resolver el transporte público colectivo, de ómnibus, de taxis u otros actores que funcionan en nuestro mercado del transporte, que necesitamos urgentemente poner cierto orden, especialmente en las troncales, en las principales avenidas, donde la congestión por parte del transporte público colectivo es realmente irracional y nuevamente pone límites o frenos a una de las facilidades que la ciudad debería dar para lo que es el movimiento de personas, de mercancías, a lo que nos deberíamos estar más acostumbrados. Una segunda dificultad tiene que ver con los datos, la información que tenemos. Por ejemplo, cuántas personas andan en bicicleta hoy en la ciudad de Montevideo. Es un dato que no lo tenemos con ningún tipo de precisión, hay más bien intuición, algunos datos de las encuestas continuas de hogares, de quiénes van a trabajar, en fin, sabemos que entre un 2 y un 4% de los viajes en los últimos años, en la última década, se podría haber alcanzado, pero no tenemos tampoco mucha claridad sobre dónde, en qué partes de la ciudad de Montevideo se anda más o menos en bicicleta, y eso seguramente vamos a ver algunos cambios con relación a la última encuesta de origen-destino, que es del año 2009. Y un tercer desafío que en toda la experiencia internacional se ha dado, sobre todo por estas movilizaciones en pro de la movilidad sustentable, es que se necesita más personas preocupadas, movilizadas, valga la redundancia, por su situación como ciudadanos que se mueven por la ciudad. Necesitamos personas que se preocupen como usuarios de los ómnibus, necesitamos personas que se preocupen como usuarios de los taxis, personas preocupadas por cómo es caminar por las veredas de Montevideo y sus dificultades, y no que otros hablen por ellos. Entonces, eso es lo que el movimiento ciclista de alguna forma ha mostrado en la última década, de que de alguna forma ha sido un ejemplo de cómo usuarios de la movilidad pública, del espacio público, se organizan y tienen algún tipo de reclamos y demandas de carácter colectivo que hacen también tener que pulir o consensuar las diferencias que también entre nosotros los ciclistas podemos tener a la hora de decir, bueno, cómo nos gustaría circular por la ciudad.